Normalmente vamos a dar un minuto para que las personas voten y hacemos una referencia al resultado de la votación. Del máster ya tenemos el resultado de las votaciones. Por acá, por favor. Vamos a hablar del resultado entonces. ¿Qué tenemos? 72% dice que sí han leído las 40 recomendaciones del GAFI y el resto dicen que no. Vamos entonces aquí con la siguiente pregunta. Ya esta es de selección múltiple. ¿Cuándo fue la última actualización de las 40 recomendaciones del GAFI? A, 2012, B, 2014, C, 2019, D, 2020, E, ninguna de las anteriores. Un minuto para que ustedes puedan contestar. Mm, ujú. Nos quedan cerca de 34 segundos para que ustedes contesten la pregunta. Bueno, nos quedan 7 segundos para responder. Quedo atento aquí al resultado por el máster. En el 2012, el 21% dijo que había sido la fecha de actualización. 2014, 21% también. 2019, 37% y 2020, 10%. Bueno, aquí la primera conclusión es que hay que estar muy atento a las modificaciones de las notas interpretativas del GAFI. El marzo de este año fue emitida la guía de identidad digital que cambia la interpretación de la recomendación número 10 sobre debida diligencia, así que la respuesta correcta es la D, 2020. Entonces ya vamos a entrar en materia, ya hicimos un ensayo de cómo pueden ustedes utilizar el sistema de votación. El LAF América 2020 tiene más de 3.000 asistentes, tiene más de 25 países que están representados y voy a leer aquí rápidamente por Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y nuestros hermanos de Venezuela. También es importante destacar que tenemos más de 500 oficiales de cumplimientos inscritos, tenemos más de 200 sujetos obligados conectados al LAF América 2020 y finalmente nos acompañan más de 50 actividades económicas diferentes de estos países que nos visitan. Así que a todos, pues muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en esta quinta entrega de LAF América 2020. La agenda que hemos preparado para ustedes tiene estos 8 temas que ustedes ven en pantalla. Vamos a hablar un poquito de historia, vamos a comentar cuál sería la visión compartida del fenómeno del compliance. Los reportes oficiales dan cuenta de algunas situaciones que es importante resaltar aquí en la sección. Vamos a hablar de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. En quinto lugar, hablaremos de los errores del compliance, cosas comunes que se dan en las organizaciones y que probablemente ustedes podrán ver reflejadas en sus compañías. Y terminando, hablaremos de la nueva normalidad,
este concepto que se ha convertido en un lugar común en todas las conferencias sobre lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Los cambios que nos trajo el COVID-19 y esperemos tipo 4 y un minuto terminar con las conclusiones para abrir un espacio corto a preguntas. Esa es la agenda que tenemos preparada para ustedes y para empezar con un poco de historia. Entonces, miren aquí en pantalla cómo este fenómeno de 30, cuando se regula el asunto de la mano de obra infantil tan lamentable para aquella época, y destacando algunas cosas de las que aparecen en pantalla porque no podemos hablar de cada una de las normas, está la creación de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1913, también la regulación de la Security and Exchange Commission o el regulador del sector bursátil de los Estados Unidos, que para 1960 ya hablaba expresamente de la figura del compliance officer. Por otro lado, se destaca también eh, la norma de 1977, no solamente la creación de la regulación FCPA para prevenir el soborno en los Estados Unidos, sino también la Convención sobre Obligaciones de Debida Diligencia de la Asociación de Bancos Suizos. Y finalmente aquí, en 1996, encontramos la reglamentación de la Ley de Secreto Bancario, específicamente en lo que hace a los Suspicious Activity Report o reportes de transacciones sospechosas. En la lámina anterior, y voy a regresarme un poco, olvidé recomendarles esta película sobre escándalos corporativos, especialmente el escándalo DuPont, en el que se evalúa cómo una empresa multinacional que utiliza un artefacto de la industria militar en el mundo de los utensilios de cocina como los sartenes, en el caso del teflón, termina ocasionando graves daños a la salud en las personas y en los animales, y por eso les invitamos a ver esta película que en español se llama El precio de la verdad. Y ahí van a ver, digamos, la importancia de los fenómenos del compliance y de cómo las acciones de grupo, dicho en inglés las class action, pues tienen una incidencia capital en la protección de los derechos de los consumidores. En esta lámina también hacemos referencia a la serie. Es experto en el estudio de las redes criminales y en la plataforma de Amazon ustedes pueden ver en 2 temporadas cómo es que se lava dinero a través de muchas actividades económicas. Bien, en este recorrido histórico que estamos haciendo, también vale la pena resaltar en el 2001 la promulgación de la Ley Patriota, que especialmente cambia el artículo 152 de la regulación penal de los Estados Unidos y específicamente dice que los sujetos obligados deben contar con un compliance officer. Y finalmente, para quienes se hayan eh, incrustado en el mundo del compliance recientemente en sujetos obligados, les será muy usual escuchar la regulación FATCA, esta norma de los Estados Unidos que tiene por objetivo prevenir la evasión fiscal a nivel global y que tiene un referente en el Common Reporting Standard de Europa. Para eso también es importante que vean estos documentales que aparecen en Dirty Money en la plataforma de Netflix y destacamos algunos. El primero, pues el escándalo del HSBC que ustedes conocerán, investigado por lavado de dinero. El segundo, también la investigación de tipo penal que atendió Wells Fargo por su incremento desmedido en la vinculación de clientes. Eso es lo que hace el sector financiero, pero también es importante reseñar 3 temas del sector real o de los otros sectores de la economía diferentes al financiero, como es el caso de Volkswagen, donde la compañía eh, se inventó un dispositivo capaz de engañar los sistemas de auditoría de la Autoridad del Aire Limpio en los Estados Unidos. Número 2, el caso de Valiant, una compañía del sector farmacéutico que manipuló información en el mercado bursátil y le hizo monopolizar algunos precios de medicamentos de alto costo. Segunda temporada, el capítulo denominado Oro Sucio, en el que se plantea una problemática
referida a la minería ilegal. Recordemos que en Perú es una conducta delictiva tipificada en el Código Penal y en Colombia hace parte hoy de un proyecto de ley, no es un delito fuente, es un fenómeno criminal, pero que igual aqueja a las comunidades que están cerca de estos yacimientos auríferos. No es un asunto que solo se concrete lamentablemente en la industria del oro, seguramente ocurre con otros minerales, pero es importante que ustedes vean estos documentales en Dirty Money. Bien, para seguir, entonces, los antecedentes de la figura recientemente dan cuenta de los cambios, por ejemplo, la recomendación 15 del GAFI en el año 2012 en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y que hoy seguramente ustedes reconocen con los activos virtuales mal llamados criptoactivos porque no es el nombre técnico, pero también en 2017 se promulgaron los programas de cumplimiento corporativo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Así que ustedes encuentran allí que la figura del compliance no es reciente, esa sería una conclusión anticipada de nuestra conferencia, es una tarea que viene ejecutándose de antaño y nuestro último recomendado aquí es la serie del presidente que diagrama perfectamente el escándalo del FIFA Gate, como ya debemos centrar nuestros esfuerzos también en la corrupción privada y no solamente en la prevención de la corrupción pública, como suele hacerse por entender equivocadamente que cuando hablamos de corrupción estamos única y exclusivamente hablando de recursos públicos. Pues aquí pueden ver a Andrés Parra, un actor colombiano protagonizando cómo los líderes del fútbol latinoamericano tenían pues al final dio al traste con una investigación de los Estados Unidos por muchas conductas, pero incluida también el lavado de dinero. Cuando uno repasa pues tanta normativa internacional y estándares que hay, lo importante ahora es que tengamos una visión compartida y estoy utilizando las palabras de el escritor del libro de la quinta disciplina y vamos ahora con la pregunta número 3 en el máster, si nos ayudan a lanzar la pregunta. ¿El oficial de cumplimiento y compliance officer significan lo mismo? Si usted cree que sí, la respuesta es la A. Si cree que no, la respuesta es la B. Corre el tiempo. Nos quedan cerca de 32 segundos para contestar. Si es que el problema del oficial de cumplimiento y el compliance officer es un asunto de Open English, un asunto de traducción. Bien, se agotó el tiempo, entonces estoy pendiente de los resultados de esta 65% dijeron que sí, el restante dijo que no. Pues aquí cabe resaltar que probablemente tenemos un grave problema de traducción y voy a explicarlo con una norma que no es del mundo del lavado, pero que como en el billar de carambola termina allí en los linderos de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, y es la regulación del FATCA, esta norma de los Estados Unidos que persigue prevenir la evasión fiscal y por otro lado persigue que quienes tienen el deber de tributar en los Estados Unidos declaren dicha situación. En su texto en inglés habla del FATCA compliance
Y probablemente en un defecto de la traducción, al ver que dice compliance y que compliance se parece mucho a cumplimiento y que cumplimiento se parece a oficial de cumplimiento, en algunos sujetos obligados del sector financiero, esta tarea quedó encargada al oficial de cumplimiento típicamente encargado en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces es muy importante preguntarnos si significan o no lo mismo, y para ello les trajimos esta definición que está en alemán. Espero que nuestros asistentes de Europa estén de acuerdo con lo que aparece en pantalla. Yo no voy a pronunciarlo, pero sí voy a decirles el significado de compliance del alemán al español. Y estamos hablando entonces de la prevención de riesgos de responsabilidad empresarial por incumplimiento de regulaciones legales. ¿Esto qué significa? Que nosotros debemos como sujetos obligados dar fiel cumplimiento a la regulación respectiva de acuerdo con el supervisor o regulador que la haya emitido, pero en caso de que no se dé cumplimiento fiel a esta normativa, pues lo que va a corresponder es una sanción. Entonces es muy importante que los sujetos. En el caso colombiano podríamos mencionar la Ley del Mercado de Valores 964/2005, en la que por allá en aquella época se reguló la figura del contralor normativo, una especie de oficial de cumplimiento, pero que iba solamente al mundo de las entidades comisionistas de bolsa o del sector valores. Pero también es importante resaltar, y para nuestros compañeros de otros países, que en Colombia existe regulación de prevención de la corrupción y de prevención del soborno transnacional, y ahí también se utiliza la denominación oficial de cumplimiento antisoborno. De hecho, hemos visto en algunos casos cómo la misma persona ocupa los dos cargos. Es el encargado de prevenir el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, pero también le corresponde la prevención del soborno transnacional. Así las cosas, entonces nos encontramos en el aspecto número 4 de la conferencia, que se refiere a los temas conceptuales, y podríamos decir que el diccionario de Cambridge define compliance en español como conformidad. Esto no significa exclusivamente que hablemos de conformidad de tipo legal, pero sí es muy importante evaluar si las compañías están cumpliendo, como dice la pantalla, el espíritu y la letra, porque a veces ocurre que se cumple por cumplir, pensando que el compliance es solamente cumplimiento normativo, y creemos que es un asunto mucho más profundo que tiene raíces en la ética y en los valores corporativos. En el aspecto número 3, debemos resaltar que el compliance es una función que excede el mero cumplimiento legal, porque si lo fuera, entonces por requisito los oficiales de cumplimiento tendrían que ser abogados, y no hay tal. En muchas de las organizaciones que nos escuchan a esta hora, los perfiles profesionales son variopintos, son muy diferentes y todos muy destacados. Por otro lado, encontramos que habrá tiempo para que hablemos de el concepto de propietario del riesgo, pero mientras tanto, digamos que el incumplimiento legal también le es importante el incumplimiento de las normas internas. Algunos han creído equivocadamente que el compliance solo se agota en lo que la ley dice, en lo que la regulación de la superintendencia que le está colocando como sujeto obligado dice, y desatienden la normativa interna de los protocolos internos de la organización. El Comité de Basilea, para aquellos que escuchan del sector financiero, recordarán esta definición que dice: el riesgo de compliance es el riesgo de que una organización pueda sufrir sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdidas en su reputación como resultado del incumplimiento de leyes, regulaciones, normas de autorregulación o códigos de conducta que se apliquen en su actividad. Entonces, como se pueden dar cuenta, de antaño el Comité de Basilea ya se ha preocupado por esta situación y no la está circunscribiendo única y exclusivamente a la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero por otro lado, dice que el compliance tiene que ver con las sanciones que se pudieran imponer
pero además de eso, las afectaciones de tipo reputacional, que es muy importante que se tengan en cuenta aquí, porque probablemente este intangible de consecuencias tangibles no ha sido aún considerado por parte de algunas organizaciones. Otro aspecto conceptual muy importante que nosotros debemos resaltar aquí en esta presentación tiene que ver con los múltiples nombres que le hemos colgado a la denominación compliance. Miren allí el antitrust compliance. Pudiéramos hablar también del tax compliance. También podemos decir trade compliance. También criminal compliance. En el mercado y hablo de la consultoría, hablo de los manuales y de muchas otras instancias, la denominación COVID Compliance. Ya existe gente experta en bioseguridad y en cumplimiento regulatorio de estas disposiciones. Pero para terminar, nos preocupa mucho los fake compliance, así como existen las fake news, estas noticias mentirosas que están adornadas de tal manera que nos hacen creer que son verdad. En muchas empresas parece que los modelos de cumplimiento son engañosos, parece que funcionan, parece que hay compromiso de la alta dirección, pero no es así. Simplemente se tienen los manuales, las políticas, los procedimientos para atender la visita del regulador o para atender los requerimientos de la auditoría interna o externa, y en el caso colombiano, la revisoría fiscal, o en el caso de Ecuador, que tenemos amigos que nos escuchan de allí, al comisario o las otras figuras de supervisión. Por eso es muy importante trabajar desde el corporate compliance y les dejamos aquí recomendado este texto del profesor Ignacio Ulledo, donde pueden ver, digamos, los desafíos en el mundo empresarial cuando hablamos de compliance. Algunos recomendados basados en casos reales, tres que ustedes ven en pantalla y se van a dar cuenta cuál es el factor común de estos tres casos. El primero es una película cuyo nombre aparece allí en pantalla y tiene que ver con el programa Alimentos por Petróleo de las Naciones Unidas. Según la película y los reportes del Wall Street Journal, dan cuenta de una situación de corrupción al interior de las Naciones Unidas y de Irán para hacerse de los recursos de ayuda a este país, que luego sigue con las investigaciones del Washington Post colocadas en esta película que se llama El Reporte o El Reporte Confidencial, solo que ustedes ven tachado allí la palabra confidencial, y que nos cuenta cómo la CIA implementó unas técnicas, vamos a decir, inapropiadas, por no decirlo menos, de recaudo de información a testigos, por no llamarlas torturas o mecanismos de tortura, para hacer confesar a personas de Oriente Medio que tenían que ver con los atentados del 9/11 ocurridos lamentablemente en Nueva York. Y la última, la investigación del Financial Times en Alemania, de esta compañía que se denomina Wirecard. Ustedes recordarán que estamos hablando del caso de la empresa muy parecida al PayPal en Alemania, que arrancando como una fintech, luego tuvo licencia de banco y está en el ojo del huracán por una investigación no solamente de lavado de dinero, sino que se siniestró el riesgo de contagio, como les muestro en pantalla, con una de las cuatro grandes consultoras del mundo contable, y por eso es muy importante tener en cuenta las contrapartes con las que se relacionan los sujetos obligados. El profesor Alain Casanovas llama esto las amistades peligrosas. ¿Usted con quién se está juntando? Y del otro lado de la pantalla, ustedes pueden ver allí cuando dice que la academia despide a los auditores culpables de los Oscar Gate, o en el caso del HSBC, que reemplazó a una consultora KPMG por PricewaterhouseCoopers después de una larguísima relación de consultoría. En esa medida, vamos a colocar aquí tres ideas fundamentales de la cultura del compliance. Y la primera es el tono en la alta dirección, el tone at the top, ¿sí? Pero parece que nos quedamos cortos y todo el mundo le gusta hablar del tone at the top, pero
valdría la pena sumarle el tono desde la alta dirección. No vale que allá arriba haya un compromiso de la lucha contra el crimen organizado, que haya conciencia, sino es importante que de arriba hacia abajo en toda la organización sujeto obligado esto se pueda plantear para hacerla permeable a la cultura de cumplimiento y de gestión del riesgo. Pero la tercera, muy interesante, es el tono en la gerencia media. A veces en las compañías las decisiones no se cocinan, por decirlo de manera coloquial, en la alta dirección, sino en la gerencia media. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta triada que estamos colocando aquí en pantalla. Y queremos que se preparen porque viene la cuarta pregunta de esta sesión sobre el rol y la importancia del oficial de cumplimiento en medio del COVID-19. Y vamos lanzando, por favor, la pregunta número 4, y es si el oficial de cumplimiento puede encargarse de otras funciones diferentes a su rol. La opción de respuesta. Quedan 27 segundos para contestar. Les animamos a que participen de nuestra encuesta, por favor. Bien, ya se está cerrando el tiempo de respuesta. Me ayudan en el máster, por favor, con los resultados de esta pregunta. 60% dice que no se puede encargar al oficial de cumplimiento de otros roles y el resto dijo que sí. Aquí lo preocupante no es responder que sí o que no. Lo preocupante es que sucede. Uno encuentra equivocadamente gente que de 8 a 12 del día es oficial de cumplimiento antilavado y antifinanciación del terrorismo, si me permiten el término, pero extrañamente en el almuerzo parece que le dan algo en la sopa y entonces se convierte en oficial de cumplimiento. Raigambre Internacional, pero también puede ser oficial de cumplimiento de prevención del soborno y la corrupción, o también puede ser encargado de la prevención del fraude, y en algunos casos hemos visto que también se encargan de los planes de continuidad del negocio y del riesgo operativo. Con lo cual, si esto fuera fútbol y usted fuera el arquero, le están agrandando la cancha, pero no le están dando insumos, recursos para contener los riesgos. Bueno, luego de la pregunta número 4, vamos a echar mano de los reportes oficiales y para ello es muy importante que tengamos en cuenta esta premisa. No es dejar de hacer negocios, sino hacerlos mejor y de forma segura. Nosotros, los que nos movemos en el mundo de la consultoría y la capacitación en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y otros riesgos, no somos enemigos ni mucho menos de las áreas de negocio, pero lo que ocurre es que hay una falta de respaldo en las decisiones al interior de las organizaciones y eso hace que el oficial de sufrimiento, como llamo yo cariñosamente a mis amigos en 25 países donde trabajamos, le toque justificar su labor, le toque justificar que la ley lo respalda, le toque pedir a la alta dirección que le den recursos, que le respalden en las situaciones propias del compliance dentro de la organización. Creo, al contrario de ello, que el oficial de cumplimiento es un aliado del negocio y al revés, un buen
funcionario del área comercial que recaude buena y mejor información, seguramente va a cumplir sus metas y no va a tener problemas en su labor diaria. De esa manera, entonces presentemos aquí el índice de Basilea 2020, está calientico, recién salido del horno, mejoraron sus puntajes en más de un punto. También se destaca que el 35 países retrocedieron su calificación, lo cual es lamentable y habla del nivel de exposición de riesgo que estamos corriendo. Y por otro lado, los sistemas financieros de muchos países siguen demasiado expuestos al lavado de dinero, a la financiación del terrorismo y, como diríamos técnicamente, a los delitos fuente, que además, dicho sea de paso, no funciona de manera, digamos, parecida en los países que están con nosotros a esta hora en el AFA América 2020, porque en algunos, por ejemplo, Colombia tiene una cláusula de delitos fuente de lavado de activos precisa que está en el artículo 323 del Código Penal, pero en otros casos ustedes encuentran regulaciones que colocan como delito fuente de lavado cualquier conducta que genere recursos económicos en su país, de lo que se concluye que casi que hay que volverse experto en derecho penal. Y por otro lado, hay otra manera de regular los delitos fuente y se dice que lo serán aquellos que tengan cierto tipo de pena en términos de cuantía hacia arriba, es decir, de penas más graves, serán entonces delitos fuente de lavado de activos. En ese orden de ideas, entonces es importante destacar lo que ustedes ven en pantalla, lo que nos trae el reporte como factores claves de calificación que ustedes pueden ver allí. Um, y el documento nos muestra cómo se cambió la metodología utilizada por Basilea para este año, donde se incorporaron, por ejemplo, variables relacionadas con el tráfico y trata de personas, donde se cambiaron algunos porcentajes para llegar al resultado final, se quitó la importancia de algunas variables, o en otro caso, fueron en versión miniatura. Bien, después de entender cómo es que el índice de Basilea diseña o mejor rediseña su metodología para este ranking, hablemos del top 5 de los mejores y también el top 5 de los peores y luego vemos dónde está Colombia. En el top 5 de los mejores aparece Estonia, Andorra, Finlandia y termina en Bulgaria e Islas Cook. Y en el top de los peores está Mozambique. No olvidemos que allí los señores de Odebrecht construyeron un aeropuerto que nadie necesitaba, pero eso sí quedó muy bien construido. Le sigue Laos, Myanmar, Haití, para hablar de la región Latinoamérica y el Caribe, y Afganistán. Colombia, por su parte, ocupa el lugar número 47 y del lado derecho, si ustedes ven el puntaje, van a encontrarse con que lo más cercano a 10 es riesgo alto, y lo más cercano a cero es riesgo bajo para que se entienda lo que estamos mostrando en pantalla. De esa forma, entonces vemos allí para el caso de Latinoamérica que la principal deficiencia de la región son los altos niveles de corrupción y soborno. Estamos hablando especialmente de un delito fuente que seguramente con ocasión de la UNCAC, la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción, pues está en el catálogo de delitos fuente de los delitos de lavado de activos de sus regulaciones. Pero también es importante resaltar acá que el 90% de los países de la región son considerados por los Estados Unidos como destinos principales para el lavado de dinero, lo cual es muy complicado, digamos, en términos de conclusión, y que quedan fuera de esta Islas Turcas y Caicos, Granada, Chile y Uruguay, lo cual seguramente coincide con que Islas Caimán, Bahamas y Panamá enfrentan los mayores problemas en relación con el secreto bancario.
jurisdicciones que a ultranza defienden la información de sus clientes, pero que no la entregan a las autoridades. Estamos citando la fuente de esta afirmación, la metodología del índice de Basilea de 2020. Entonces, cuando uno ve los reportes oficiales, se preocupa, digamos, sobre las ideas que tienen personas tan importantes en el mundo de la lucha contra el crimen organizado como Xiangmin Liu, expresidente del Gafi, cuando dijo: el desafío que enfrentan muchos países hoy en día no es la ausencia de estándares globales integrales, sino la implementación efectiva de los estándares. Si me permiten hacer eh, un paralelo, un símil con el COVID-19, el problema no es que usted tenga una mascarilla o tenga un tapabocas. El problema es que usted tenga el que sea efectivo para prevenir el contagio. De la misma manera, no basta con que tengamos regulación de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, sino que la norma se aplique de manera adecuada y que cumpla los objetivos de efectividad que se han propuesto. Para resaltar un solo caso de los muchos que trae el reporte de el índice de Basilea 2020, y aprovecho para invitarlos a nuestra página web riskmanagement.com, y allí van a encontrar un artículo que escribimos junto con mi socio y amigo, el señor René Castro, a quien envío aquí un saludo especial, de nuestro consultor Camilo Rueda, quienes organizaron esta presentación para ustedes en esta tarde. Hablemos del caso de Dinamarca. Miren allí, un país que ya de 2020 con una puntuación de 3.46, pero extrañamente a esos buenos indicadores, según el reporte, nos dice que hay una supervisión débil, ¿sí? Y que hay un cumplimiento técnicamente relativamente alto de 67% con 0% de efectividad. Pareciera que hay un contrasentido en esos indicadores buenos de un lado de un país tan importante como Dinamarca, pero del otro lado tengamos estas conclusiones de cero efectividad y supervisión débil de este país. Y probablemente esto se explica con casos como el que ustedes habrán conocido por los medios de comunicación del Danske Bank en su sucursal de Estonia por lavado de dinero, y que sigue una investigación de la SEC, el regulador de valores de los Estados Unidos. Pero además, si consultan los reportes de prensa sobre el particular, quien advirtió la situación utilizó la línea ética para reportarlo, sus reportes fueron desatendidos y además le hicieron suscribir un NDA, un acuerdo de no divulgación, para que él no fuera a las autoridades a delatar al directorio sobre el conocimiento previo que tenían de dichas actividades. Cuando ustedes revisen el caso, se encuentran, por ejemplo, que a los PEPs no se les hacía absolutamente nada. Y ojo, que no estoy hablando mal de los PEPs, estoy hablando es mal del modelo de prevención de lavado de dinero del Danske Bank en su sucursal de Estonia. Pero por otro lado, este es un caso, digamos, que pudiera servir para explicar en la academia el concepto de ceguera voluntaria, cuando la gente no quiere enterarse de lo que le están mostrando. Y cuando hablemos de la paradoja del compliance, les contaré el síndrome del checklist. Cerrando entonces con los reportes oficiales, diríamos que el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo o utilización, como dice la norma de Panamá, o como dicen en Guatemala, lavado de dinero y otros activos, más la financiación del terrorismo, no depende de una obligación legal administrativa. Y queremos enfatizar en ello, porque la gente cree que como no le sale una regulación, entonces no debe comprometerse en la lucha contra el crimen organizado. Eso no es cierto. Y no es cierto por una razón fundamental, y aquí voy a posar de abogado penalista, es que el derecho penal nos afecta a todos por igual. Y casi que voy a decir, esto se parece al COVID. No importa su condición, no importa el nivel que usted tenga dentro de la organización, el derecho penal lo va a perseguir. Y ahora con mayor razón es donde encontramos países como Perú, México, Chile, y ya viene Colombia con regulación sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. De manera que
Hay que estar muy pendientes a lo que dicen los reportes oficiales, pero hay que leerlos con beneficio de inventario, porque parece que hay allí unas situaciones contradictorias, como ya la. Entonces retomamos. Esto, ustedes entenderán, son situaciones operativas que son difíciles de controlar, pero aquí entre todos y trabajo en equipo estamos haciendo el mejor esfuerzo. Vamos con otra pregunta, la número 5, estimado Cristian, allá en el máster. Si la lanzamos, ¿una compañía debe evitar el riesgo? Respuesta A, sí. Respuesta B, no. Arranca el minuto para el conteo. Tenemos 1200, vea, qué buena audiencia. Creo que hemos sobrepasado cualquier evento. Me alegra mucho. ¿Cuánto tiempo nos queda, Cristian, en el máster? Que no tengo el contador aquí en pantalla. Vale. Miren estos resultados. Dicen que sí debe evitar el riesgo 53% y el 47% dice que no, lo cual nos preocupa porque desde el punto de vista conceptual parece que hay un mal entendimiento de los estándares internacionales. Vamos a hablar entonces de eso y por eso es tan importante la interactividad en esta conferencia para ir cambiando un poco el mensaje dependiendo de las respuestas que ustedes gentilmente nos dan en la plataforma. Ya Cristian allá en el máster, que si usted respondió evitar, pues más o menos está respondiendo que va a cerrar la empresa porque la única manera de que no haya lavado de activos y financiación del terrorismo en términos de riesgo en su organización es que usted tenga alguna compañía. Es así de sencilla la conclusión. Por eso, nuestra recomendación respetuosa es que ustedes deben utilizar el verbo prevenir. Y la prevención va del 0,1 al 99,9 del riesgo. Por eso, si seguimos con los manidos similares del COVID-19, si yo quisiera evitar el contagio, entonces ni salgo de mi casa ni dejo que venga alguien a mi casa. ¿Ok? Pero ayer nos decían en los reportes de noticias que las personas que están en mayor riesgo de ser contagiadas son aquellas que han guardado cuarentena y que como no han salido a la calle, no han desarrollado defensas para una inmunidad del contagio. Entonces ya no sabemos qué era mejor o peor, si quedarnos adentro en cuarentena o salir a la calle a generar defensas y poder enfrentar el virus. Es una situación, digamos, muy compleja. Por eso recomendamos que ustedes trabajen con la ISO 31000 en la versión de 2018, que es enfática en decir que necesitamos soportes documentales de la gestión del riesgo de las compañías. Nosotros en la consultoría atendemos muchos clientes de muchos sectores que nos dicen, llegó la superintendencia, y cuando le decimos, ok, vamos a ver cómo le contestamos, eh, empiezan a mirarse ellos unos a otros y no tienen todo lo que la super está pidiendo.
que es algo, digamos, muy preocupante, no solamente porque no lo tengan, sino por el tiempo que pasa de incumplimiento normativo. Pero también es importante que ustedes tomen nota de la ISO 31010, que es la norma internacional de técnicas de valoración del riesgo. Equivocadamente hemos hablado solamente de la 30. No hay que perder de vista el estándar australiano 4360 de 1999, que fue quien inició con todo esto de la gestión del riesgo. Para ello, vale la pena mencionar la frase de Michael Lewis en su libro El quinto riesgo, cuando dijo: el riesgo que más debemos temer no es el que imaginamos con facilidad, es el que no imaginamos. Y lamentablemente no imaginábamos que lo que estaba pasando para finales de año en la China el año pasado hoy nos estaba afectando, y miren cómo tenemos que atender este congreso de manera virtual, que tiene sus cosas positivas, ¿no? Tenemos 3.000 personas conectadas, lo cual sería bastante complejo desde el punto de vista real en un auditorio. Pero por otro lado, sí tiene unos efectos muy negativos que todos habrán registrado desde el punto de vista económico, personal y social. Ok, entonces vamos a hablar de unos conceptos claves. Propiedad del riesgo. Y aquí vamos a superar unos mitos que tenemos algunos en la lucha contra el crimen organizado, y es que todo es una tarea del oficial de cumplimiento. Pues están equivocados, porque los propietarios del riesgo serán aquellas personas que lideran un área o un proceso. Me voy a explicar. Son propietarios del riesgo de lavado de activos en relación con la contraparte cliente, las personas del área comercial. Son propietarios del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en relación con proveedores, los funcionarios del área de compras de esa compañía. Y número 3, son propietarios del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en empleados, los que se encarguen de el talento humano y la vinculación de colaboradores en la empresa. En ningún momento dije yo oficial de cumplimiento, porque además no está probado. Más contrate proveedores. Por eso recomendamos este libro que ven en pantalla, Compliance Officer, un profesional en riesgo. Y es que estamos viendo oficiales de cumplimiento que atienden procesos judiciales cuando no debería ir el oficial de cumplimiento, sino el propietario del riesgo del área o proceso respectiva. Por eso dice allí, incumplir las normas no puede ser parte del apetito de riesgo. Ya estamos cansados de que la gente diga en las empresas: es que la competencia no pide, es que aquí nos estamos quedando fuera del mercado, es que pedimos más requisitos. No, es que se está solicitando lo que la ley manda. Por eso moderé un panel que tenía que ver con reguladores, y en ninguno de los que ustedes escucharon dijo que hay excepciones si usted es grande, chiquito, mediano, si su color es azul, amarillo, verde, rojo, rosado, si usted es una entidad con una matriz internacional o local. No hay distinción. En segundo lugar, es importante que vean aquí, la información verbal nunca es tan completa como la escrita. Si ustedes quieren de verdad hacer una manifestación real de debida diligencia, tiene que llenarse de motivos, como dicen las abuelitas, porque de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Y el tiempo no da espera, el tiempo es inexorable, y miren cómo ya en Colombia son las 3:03 y ya rebasamos la primera hora de esta conferencia. Entonces, a los que nos están escuchando, recomendamos este texto de la profesora Silvia Enseñat de Carlos, el manual del Compliance Officer. Y finalmente, en estas 3 ideas que queríamos resaltar, el comportamiento ético. Los incumplimientos terminan generando conductas que pueden corromper al sujeto. Entonces, la recomendación respetuosa que les hacemos es: vayan detrás de esos empleados de su organización que no son aliados del compliance, que no cumplen los controles, que no cruzan por las listas de restricción a las contrapartes, que no completa, que haya sido verificada y que además haya sido contrastada. Para esto, recomendamos este libro de Thomson Reuters sobre cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la
persona jurídica y compliance, no se les haga extraño que en un plazo muy corto estemos todos los países de la región hablando el mismo idioma, responsabilidad penal de la persona jurídica, y no solamente para casos de lavado de activos y financiación del terrorismo, sino también para otras conductas delictivas de contenido económico. Como sabemos que en el auditorio nos escuchan varias personas del mundo de la auditoría interna, del control interno, en el caso especial colombiano, de la revisoría fiscal, muchos que se dedican al auditaje, es importante que hablemos en este momento del nuevo modelo de las 3 líneas de defensa del Instituto de Auditores Internos, que trae algunas características importantes que quiero señalar acá. La primera es que la dirección debe tener cercanía con la primera y segunda línea. Estamos hablando de aquellos que le ponen el pecho a la brisa, las áreas de negocio, que destacamos aquí todo su trabajo y el nivel de compromiso, porque seguramente serán la excepción aquellos los que no son aliados del compliance. Pero por el otro lado tenemos la segunda línea donde encontramos a riesgo y a cumplimiento. Cumplimiento, si ustedes lo quieren entender en la versión amplia, Compliance Officer en muchos modelos, incluido el de lavado de activos y financiación del terrorismo, o si lo quieren entender en una visión restringida, que es oficial de cumplimiento, SARLAF, CIPLAF y cuantas siglas se nos ocurran en la regulación. Pero está también la tercera línea, que es la auditoría interna, quien debe mantener la independencia. Y aquí nos parece bastante preocupante seguir viendo en las organizaciones que son sujetos obligados de la norma que una persona sea oficial de cumplimiento y está generando un clarísimo conflicto de interés, porque en términos futbolísticos sería como cobrar el tiro de esquina y luego ir a meter el gol de cabeza. Esto bajo 3 principios importantes: integridad, liderazgo y transparencia, y por eso se le pide a los órganos de gobierno mayor cercanía, ese tone at the top y from the top, mayor cercanía con la alta dirección y las otras áreas de la organización. Llegamos ahora a unas ideas claves antes de la pregunta número 6 de la conferencia, y la primera es compliance, velar por el cumplimiento. No es extraño, por ejemplo, que en algunas normas encontremos que se diga que el oficial de cumplimiento certifica que el modelo funciona en la compañía, casi como si fuera un notario. Y hay que tener muchísimo cuidado con ello, porque usted no puede certificar lo que no le consta. También vale la pena recordar que el compliance no es un gasto, es una inversión, y es una inversión a largo plazo. La gente quiere ver esta inversión reflejada de manera inmediata y no va a ser posible, pero seguramente cuando llegue el regulador, cuando llegue la auditoría, usted sí va a entender la importancia de ese oficial de cumplimiento y de su equipo de trabajo. Hablamos ahora de la paradoja del compliance en la reciente certificación que hice de ASCOM, la Asociación de Compliance de España, en el material, que son solamente 893 páginas, nos hablaba de la paradoja del cumplimiento. Y es cumplir por cumplir. Hay gente que tiene manual, que tiene política, que tiene procedimiento, que contrata consultoría, que tiene un buró de listas, pero en la vida real, cuando hablábamos del espíritu y la letra, pues no le interesa el espíritu de la regulación. Tiene esto para atender la visita a un regulador, tiene esto para dar tranquilidad a la auditoría interna, pero de verdad en su cultura corporativa no se manifiesta en la prevención del crimen organizado. Entonces, esto tiene una gran relación con lo que mencionábamos sobre el fake compliance o esos sistemas de cumplimiento mentirosos que a veces aparecen. Bueno, tenemos por acá, déjenme ver, los objetivos de desarrollo sostenible, y esto significa entonces que desde el Global Compact, esa versión anterior de las Naciones Unidas, cuyo principio número 10 era cero tolerancia contra la corrupción, y hoy los hemos cambiado por objetivos de desarrollo sostenible, les invitaría a tener un modelo de compliance sostenible y que seguramente en época de pandemia pues se ha puesto a prueba, y ese es un asunto que deberíamos tener en cuenta. Y el último, una idea muy importante: yo soy profesor de ética en los negocios en varios lugares de la región y quiero cambiar la palabra ética, compliance, por una que creo que es mucho más abarcadora, y es la de la integridad. Y por eso se resalta aquí la idea del Integrity Officer.
no se les haga extraño que ahora hablemos de ese nuevo cargo dentro de las organizaciones. Para esto, le recomendamos la lectura de la norma 37001 de ISO sobre la gestión del riesgo de soborno. Y ojo que he dicho soborno, no he dicho corrupción. El soborno es una especie de corrupción. No hay que entender que si tengo esta norma implementada, estoy cubierto 100% a los riesgos de la corrupción. Bueno, cerrando con el asunto de las ideas clave, por favor, en el máster lancemos la pregunta número 6. El oficial de cumplimiento debe A, ser independiente, B, ser autónomo, C, tener autoridad, D, disponer de recursos, E, todas las anteriores. Y me ayudan con el tiempo en pantalla para yo saber cuando se vence el minuto. Mientras ustedes responden, yo aquí tomo agua para la sesión. Mm, Vale, entonces estamos atentos a que ustedes contesten y participen activamente de nuestra conferencia sobre el rol y la importancia del oficial de cumplimiento en el marco del COVID-19, una situación tan compleja que todos estamos viviendo. Creo que se venció el tiempo. Eh, Cuéntenme, porfa, aquí las respuestas. A ver. ¿Tenemos las respuestas aquí internamente? Bueno, parece que es casi unánime la respuesta número E, todas las anteriores. Y eso nos pone muy felices, pero no significa que debamos dormirnos en los laureles. Hay que validar internamente si en la vida real estos amigos y amigas oficiales de cumplimiento tienen independencia, ¿sí? Digamos, si sus decisiones son respetadas, si son autónomos, es decir, si no tienen que ceder a presiones de la alta dirección o de otra parte de la organización, si tienen autoridad, esto significa capacidad de decisión, no ir a pedir permiso, por ejemplo, para inscribirse al LAF América 2020 de Asojuegos, pero además sí cuentan con un presupuesto para consultoría, capacitación, software y tantos insumos que requiere un sistema de gestión del riesgo. A quienes les guste la lectura, nosotros recomendamos esta obra de los profesores Sacani y Oliver, que además gentilmente nos honraron a la señora Natalia Baracaldo, hoy directora de carrera de la Universidad Javeriana, al señor Luis Eduardo Daza, a quien envío aquí un saludo especial y sé que está trabajando en el mundo de la consultoría, y a este su servidor como autores del capítulo Colombia de una obra de 2 tomos sobre compliance. Así que si les queda un tiempito, sería bueno entrenarse y enterarse de lo que está pasando en otras latitudes. Dice mi socio René Castro, y esto lo colocamos aquí en inglés, pero es una traducción muy sencilla: si usted cree que el compliance es caro, pues pruebe con el no compliance. Yo desafiaría a las altas direcciones de las compañías que prueben con un día en el que su oficial de cumplimiento no vaya a la oficina, que no se conecte a la VPN de la compañía, que no atienda el celular, que no conteste los correos electrónicos, y luego me dicen si es un cargo importante o no dentro de las organizaciones, que estoy seguro que es de los más importantes en los equipos de trabajo actualmente. Ya vamos entonces pasados la mitad de esta conferencia y vamos a hablar de los errores del compliance, esas cosas comunes que suelen pasar en los sujetos obligados cuando hablamos de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Y recientemente en nuestro cafecito vida que viene conectada con FIBA para las certificaciones antilavado,
nos expresó esta frase que quiero compartir con ustedes. En época de pandemia, el cliente no es tan bueno como lo piensa el área de negocios, ni tan malo como lo percibe compliance. Creo que todas esas variables que tenemos de gestión del riesgo han cambiado, hay que actualizarlos, pero también hay que estar muy atentos a los desafíos que nos impone la pandemia en términos de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El error número uno es este que ven en pantalla, un nombramiento desenfocado. No se puede explicar bien lo que no se conoce. Por esa razón, cuando hablamos de oficial de cumplimiento, nuestra recomendación respetuosa es, primero, de qué estamos hablando, de una norma antilavado, de una norma antifraude, de una norma anticorrupción, de todas juntas. Es muy importante saber qué tipo de norma es la que usted le están encargando supervisar y cumplir. El error número 2 dice las indefiniciones no benefician a nadie. Y por eso es tan importante en los manuales de funciones dejar tareas claras para las diferentes personas dentro de los sujetos obligados que den cuenta de un trabajo en equipo y que además quede alinderada o separada la responsabilidad de cada uno. Por eso es tan importante entender qué labores tiene cada uno, porque a la hora de atender las visitas del regulador o en el peor de los casos, una investigación de tipo administrativo y Dios no lo quiera, o un proceso penal, pues seguramente un manual de funciones podría convertirse o en la manera de resolver la situación y separar las responsabilidades, pero del lado negativo podría convertirse en la prueba de cargo en el proceso judicial. El error número 3, cuando el compliance es la última frontera. Y aquí queremos concentrarnos en algo que hemos visto en el mundo de la academia y la consultoría, y es que la gente cree que el oficial de cumplimiento debe tomar decisiones y que hay que preguntarle a él si vinculamos a la contraparte, si desvinculamos la contraparte. Novas, explicamos el concepto de propietario del riesgo y decimos mejor que el oficial de cumplimiento o compliance officer es un gestor de riesgo, pero no un propietario. Si lo permiten, es un asesor de alto nivel dentro de la organización que entrega insumos de información para que esos propietarios del riesgo tomen la mejor decisión. Entonces dice acá, los valores que no cuestan dinero no son realmente valores. Hay que empezar a evaluar si internamente, cuando se tienen que tomar decisiones, estamos colocando primero el signo pesos o la parte económica por encima de la ética y el cumplimiento. La seguridad absoluta no existe, ese es el error número 4. La gente dice, ya tengo oficial de cumplimiento, entonces no me va a pasar nada. Eso no es cierto, y no es cierto porque, como le digo a mis alumnos, el trabajo es en equipo y no en grupo. Cuando hablamos de grupo, es un conjunto de personas donde cada uno hace lo que le toca. Cuando hablamos de equipo, es un conjunto de personas donde todos hacemos lo que nos gusta. Por eso usted no se puede hacer trampas jugando al solitario, ¿sí? Porque se está engañando usted mismo. Entonces, si el modelo necesita ser revisado, ser calibrado, pues es importante que usted se lo comunique a la alta dirección. Y el error número 5, cuando el sistema incentiva el incumplimiento. No hay nada más complejo en la lucha contra el crimen organizado desde el punto de vista administrativo que usted vea un incumplimiento del sistema, pero que no se refleje en una sanción para aquella persona que incumplió el control. Cuando hay una falta de inmediatez entre la falta y la consecuencia, entonces tenemos un grave inconveniente sobre el cumplimiento de los sistemas de gestión de riesgo, especialmente de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, si tenemos regímenes de sanciones, los regímenes de sanciones son para aplicarlos. Si la persona no fue a la capacitación, hay que sancionarla. Si la persona fue a la capacitación pero perdió el examen de evaluación, hay que sancionarla. Si la persona no cruzó las listas cuando había que hacerlo de manera previa y no posterior, hay que sancionarla. Todo esto, obviamente, respetando la regulación del derecho laboral de cada uno de los países que hasta ahora nos están escuchando. La pregunta 7, entonces, la vamos a lanzar y les preguntaremos a ustedes, ¿en su organización existe comité de cumplimiento? O si lo quieren poner como comité de compliance.
Lancemos la pregunta y hay dos opciones de respuesta. Sí, la A, y no, la B. Estoy corriendo un poco en la presentación para tratar de terminar justo a las 4 y dar paso a Juanita Ospina para que entre a la última parte del Congreso LAF América 2020. Les invitamos entonces a votar en la plataforma y por aquí ustedes me van contando los resultados de la pregunta. Respectiva de sus países, ¿existe o no una disposición sobre los comités de cumplimiento o comités de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo? En los países que no está regulado, algunas compañías deciden mutuo propio tener un comité, lo cual puede ser acertado, pero si se cumplen ciertas condiciones. La primera, que el comité sea impar para que si hay opción de algún empate, pues obviamente alguien pueda tener la posibilidad de tomar la decisión en un sentido o el otro. Número dos, que ese comité tenga un reglamento que se suscriba por los miembros del comité un acuerdo de confidencialidad de la información que ellos conocen, escuchan y se ventila y que no la pueden comentar con personas de fuera del comité. Y número cuatro, que tenga una secretaría técnica que seguramente va a quedar en cabeza del oficial de cumplimiento. Por eso, la tacita de café que les dejamos ahí en pantalla, soy un oficial de sufrimiento, yo resuelvo problemas que usted no sabe que tiene de formas que usted no entiende. Parece que en algunas compañías esa es la cultura corporativa. Y vamos ya por el 70-80% de nuestra conferencia. Vamos a hablar de la nueva normalidad. Déjenme ver si me está pasando la lámina, sí. Y les pido entonces a nuestros amigos del máster que pongamos el video de la UNESCO, por favor, para los asistentes. Million deaths per year. Long-term exposure to air pollution is also linked to see the Himalayan peaks for the first time in 30 years. COVID-19 lockdown measures have brought significantly. Health organisations are launching an appeal for global action. A recent study shows that this preventable disease accounts for 15% of all deaths of children. Health organisations are largely exhausted. We will push that project no matter what happens. Our production lines are operating at full capacity and our engineers have been working around the clock. Welcome to my brand new makeup tutorial. I know a lot of you guys asked a ton of questions in the last one, so I decided to do another one and share with you. She's been going from one patient to another, monitoring medical equipment. She's not slept for 48 hours. There's just not enough room. 4-year-olds are 5 times more likely to receive early childhood education than the poorly digital divide. And we hope that this will allow people who just have no way of accessing to access. Hello, 911. What's your emergency? Hello, there's a kid in the school with a gun, and he just started shooting. I don't know where to go. Please
media for information during the COVID-19 pandemic, Systems and species are shrinking. 3/4 of the land-based environment and about 66% Il est considéré comme le second plus grand poisson vivant actuellement sur Terre. It allowed us to trace and monitor the COVID-19 pandemic. Next generation sequencing, we're able to generate a new Or we frequently travel on those roads. The damage done and Fight of our lives. The United Nations Secretary General has called for a ceasefire in countries locked down by long-term conflict. Vieron ustedes entonces ahí cómo la UNESCO plantea la situación entre la normalidad y la anormalidad, y hoy lo que tenemos que ver es la nueva normalidad. Yo recuerdo mis pasos por el mundo de la sociología jurídica, fui profesor de esa materia en algunos pregrados y hablábamos de la anomia, y la anomia es la pérdida de identidad, sobre todo la pérdida de identidad cultural, que lamentablemente ha abonado tanto terreno a la globalización. Ahora esta nueva normalidad, esta nueva forma de sentirnos, pues debería ser considerada en ámbitos como la lucha contra el crimen organizado y la financiación del terrorismo, el lavado de activos y otros como el soborno y la corrupción. Y por eso llegamos ya a la pregunta número 8. ¿El COVID-19 ha tenido efecto en las políticas, procedimientos y controles, en la matriz de riesgos, en la segmentación, en la vinculación o en todas las anteriores? Arranca el minuto para que ustedes, por favor, participen de esta pregunta. ¿No crecen en el interno? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué resultados tenemos? Bien, otro rotundo resultado, 94% en la opción número E, todas las anteriores. Pues claro, es que el COVID y la pandemia nos han afectado y sería extraño pensar que los sistemas de gestión del riesgo no han sido impactados. Entonces acá vale la pena que ustedes repasen la conferencia TED que magistralmente pronunciara en su momento el señor Bill Gates, ahora filántropo, que advertía ya en aquella época 2015 qué pasaría si el mundo tuviera que atender una situación pandémica. Y nos contaba ya de los riesgos, pero también comentaba cómo los países están más preocupados por las armas de destrucción masiva que por los cambios de política pública, por ejemplo, en los sistemas de salud, para atender una situación como la que hoy estamos viviendo, y por eso insisto que el riesgo se siniestró. Los que siguen hablando de riesgo tienen graves problemas conceptuales, porque hoy lo que hay es un siniestro del riesgo, y probablemente la conclusión anticipada en esta parte es que no atendimos las señales de alerta, que no le hicimos caso al experto, que tuvimos 5 años para prepararnos y no quisimos hacerlo. Para aquellos que en diciembre pensaban en la fiesta del 24 y el 31, que eso solo estaba afectando a la China, pues miren hoy como hoy es 1 de septiembre y no podemos salir de nuestras casas. Bueno, los titulares de prensa dan cuenta de lo siguiente. La guerra entre los narcos por, digamos, disputarse los territorios para el delito de tráfico de drogas, cómo se sigue dando trata de personas aún en medio del COVID-19,
tenemos un aumento en el contrabando de cigarrillos en Chile, aún en medio de la pandemia. También podría subir el precio del Bitcoin si es que se da un segundo brote. Están preocupados los expertos porque los hackers pudieran ir detrás de la información de la vacuna y luego, al mejor estilo del ransomware, pedir dinero para el rescate de la información. También la ONU alertó sobre el peligro del tráfico ilegal de especies. En algunos países delito fuente de lavado, en otros no. Y en Italia la mafia está llegando donde el Estado no. Están subvencionando a las personas menos favorecidas y haciéndose fans a los grupos delictivos, cooptando personas. Y finalmente, en nuestra región, de este lado, lo cual es lamentable. Por eso decíamos que las recomendaciones del GAFI venían cambiando y recomendamos también que ustedes lean este reporte de mayo 2020 sobre COVID-19 y específicamente relacionado al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, en el que se resaltan varios aspectos. El primero, el aumento del fraude, del ciberdelito, de la corrupción pública y de transacciones financieras internacionales ilegales. Pero por otro lado, la presencia de algunos casos ya detectados de lavado de dinero y en el mundo empresarial temas tan complejos como los que ustedes ven en pantalla. El cierre de sucursales, el trabajo remoto, la cancelación de contratos de tercerizados, la imposibilidad de acceder a la información no solamente por parte de los sujetos obligados, sino también por parte de las autoridades. Esto, entonces, pues ha impactado, ¿cierto?, según el reporte del GAFI, a muchos en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, empezando por las autoridades de supervisión, ya que tiene que hacerse supervisión extra situ. Se han retrasado el otorgamiento de licencias de sujetos obligados y en algunos casos se ha suspendido la aplicación de sanciones a aquellos que no han cumplido la norma. Por el lado de la regulación y las reformas de política pública, pues se ha retrasado la aprobación de regulaciones, por ejemplo, en el caso colombiano, que era muy importante para atender los compromisos internacionales derivados de la evaluación mutua, pero también se han activado planes de continuidad del negocio para poder atender los desafíos de la pandemia. En lo que hace los reportes de operación sospechosa, en algunos casos se ha represado y en otros se han otorgado plazos distintos para cumplir con la regulación de reportería. Sobre las unidades de inteligencia financiera, el reporte nos dice de forma bastante triste que en algunos casos se han cerrado unidades de inteligencia financiera, lo cual pues castiga en lo que hace a la cooperación internacional, pues los casos de extradición, de asistencia legal mutua y de atención de requerimientos, pues están viéndose retrasados precisamente por la imposibilidad de viajar, la imposibilidad de atender los requerimientos de autoridades extranjeras. Para terminar con estas áreas de impacto, hablemos de las autoridades del cumplimiento de la ley. Se está priorizando entonces la investigación de los delitos vinculados directamente con el COVID-19, lo que está, digamos, dejando relegado el trabajo para otras tareas muy importantes y dentro de ellas, y lo señala expresamente el informe, financiación del terrorismo. No se tienen aún identificados casos reales de financiación del terrorismo en medio de la pandemia y mucho menos de tipologías, que es lo que nos cuenta este reporte. ¿Qué posibles respuestas podemos encontrar citando al GAFI en su documento de mayo de 2020? Pues requerimos de mayor coordinación nacional entre el sector privado y el sector público. Déjenme ver que la presentación ya está corriendo. Sí, fortalecimiento de la comunicación con el sector privado, colocar unos enlaces no solamente a nivel gremial, dar una aplicación estricta al enfoque basado en riesgo, sobre todo en términos de debida diligencia, elevando la vara cuando el riesgo sea más alto y haciendo lo contrario cuando el riesgo sea más bajo, concentrándonos en los aspectos prácticos, por ejemplo, pagos electrónicos e identidad digital, porque la gente ya no puede ir a las sucursales típicas bancarias y en los otros sujetos obligados, pues la situación es muy parecida. También encontramos aquí una supervisión pragmática, porque hay que empezar a ver cómo seguir trabajando desde la virtualidad y asegurándonos que los modelos funcionen de la mejor manera posible, aún con las limitaciones que tenemos.
Comprender los nuevos riesgos, por eso el concepto de riesgos emergentes es tan importante. Entender los asuntos relativos a la corrupción pública, los de contratación pública y lamentablemente el impacto que han tenido las entidades sin fines de lucro como contrapartes en algunos casos de contratos non santos por los que se va al desagüe el dinero público de las ayudas. Hacer mucho énfasis en los controles que se refieren a los dineros de alivio económico en medio de la pandemia. Tener muchísima cooperación a nivel transfronterizo porque el contrabando sigue siendo un delito que se viene cometiendo y en muchas de nuestras latitudes es un delito fuente de lavado de dinero y en algunos casos está conectado con la financiación del terrorismo. Monitorear el impacto que esto ha tenido en el sector privado y para ir terminando, entonces hablemos de las medidas concretas. En el reporte de mayo de 2020, el Gafi nos contó lo que venían haciendo algunos países, voy a solamente mencionar los de la región. Bolivia envió un comunicado sobre señales de alerta y envió el comunicado, igual que Brasil. Algunos concentraron todo su trabajo en las redes sociales. Colombia ejecutó una campaña a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Costa Rica hizo un documento específico sobre buenas prácticas que es de circulación restringida y solo es para oficiales de cumplimiento de dicho país. El grupo EGRUN estableció mesas de trabajo con plazos mucho más cercanos para, obviamente, hacerle un seguimiento estricto a la situación mundial. Guatemala envió el comunicado como lo hiciera Bolivia. Honduras, además del comunicado, lo acompañó de un documento de Naciones Unidas sobre ciberdelito y COVID-19, un documento también muy importante. México, junto con el comunicado, hizo un estudio sobre riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en medio de la pandemia que compartió con sus vigilados. Paraguay envió el comunicado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Lo mismo Perú, la República Dominicana concentró muchos de sus esfuerzos a prevenir que sus ciudadanos no hayan sido víctimas de estafas. Y para ir cerrando aquí, Uruguay remitió el comunicado que ya había sacado Gafilat. Entonces ya tenemos que cerrar con el último capítulo de esta conferencia, agradeciéndole a todos pues, su asistencia, su participación y acompañarnos aquí en este LAF América 2020. Los cambios del COVID y los desafíos para el oficial de cumplimiento. Entonces vamos con la pregunta número 9. ¿En algún momento su concepto como oficial de cumplimiento tuvo que ser validado por un tercero? Sí, opción A, no, opción B. Por favor, conteste. %56 dijeron que sí y el resto dijo que no. Esta es de las preguntas más complicadas porque demuestran que eso que dijimos atrás de que tengo autonomía, independencia, recursos, capacidad de decisión, pues no es tan cierto. Y no es tan cierto porque si hay que llamar a un tercero para que diga lo que el oficial de cumplimiento ya dijo, entonces denota una situación complicada al interior del sujeto obligado. No estamos diciendo ni mucho menos que en algunas ocasiones se requiere el acompañamiento técnico de expertos, ¿sí? Que probablemente desborda el conocimiento técnico de los oficiales de cumplimiento y su equipo. Pero lo que uno ve con mucha preocupación es que se llame a terceros para convalidar lo que el oficial de cumplimiento ya dijo. Recomendamos en esta parte leer el documento que aparece en pantalla sobre continuidad del negocio, gestión de crisis
y gobierno corporativo en el marco del COVID-19, que será de mucho provecho para ustedes en lo que hace a la calibración de ese modelo de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Hablemos ahora de debida diligencia y permítanme darles una definición de un libro que conocí en Argentina bastante bueno, del profesor de apellido Papa. Por esa razón no olvido la definición. El profesor Papa decía, debida diligencia es el conjunto adjetivo, suficientemente informado. Eso significa que cuando no hay suficiente información y aún así se toma la decisión, es obvio concluir que fuimos negligentes, que no fuimos diligentes. Y esto es lo que yo llamo el síndrome del checklist, porque la gente dice, ¿tiene estados financieros? Sí. ¿Tiene acta de constitución de la empresa? Sí. ¿Tiene fotocopia del documento de identidad? Sí. ¿Tiene información de la compañía? Sí. ¿Leyó? No. Entonces no tiene información. Y como no tiene, mal podría decir que ejecutó la debida diligencia. Entonces hay que ejecutarla dependiendo del tipo de contraparte. Y ustedes ven allí en pantalla, puede ser mi relación sujeto obligado con cliente, puede ser la relación cliente-cliente, por ejemplo, cuando hablamos de contrapartes que tienen participaciones económicas en un grupo económico, y también las relaciones entre sujetos obligados. Piensen ustedes en créditos de muchísimo dinero que se llaman sindicados en el mundo financiero y que varias entidades financieras tienen que compartir ese riesgo de crédito con ese cliente, pero probablemente tienen que sintonizar sus modelos antilavado y contra la financiación del terrorismo para ir unívocamente con las decisiones en relación con el cliente. Además de las contrapartes, nosotros creemos que hay que hacer una línea en el tiempo, y aquí citamos una de mis películas favoritas, Volver al Futuro, porque la gente está colocando mucho énfasis en la entrada, pero descuida la relación con la contraparte. Entonces, en el durante y en el después no tiene información, o la que tiene está desactualizada, que es lo mismo que decir que no tiene, porque cuando la autoridad se la pida, pues usted no le puede contestar en debida forma. Por eso, sugerimos respetuosamente que ustedes hagan una línea en el tiempo y que en esta línea, entonces, pidan muy buena información antes de la vinculación y se comprometan juiciosamente de acuerdo en lo que diga su norma y diga sus documentos internos en actualizarla y tener soportes de la misma. ¿Qué criterios hay cuando se hacen negocios? Pues ustedes ven allí en la pantalla, esto no es jugar a piedra, papel o tijera, sino evaluar si son criterios de justicia, si son criterios jurídicos, si son criterios de poder o criterios económicos. Yo no voy a tomar postura aquí, pero hemos visto en la práctica profesional poderosa en la relación comercial que su contraparte. Entonces, así la norma diga que debes entregar la información de la persona natural que es dueño de la compañía, no se entrega porque se trata de una contraparte que tiene mucho más poder que el sujeto obligado, lo cual es lamentable. Por otro lado, en debida diligencia nos encontramos con la razonabilidad, y ese es uno de los mejores criterios para tomar decisiones. Cuando hay información, cuando la operación es lógica y usted la entiende, entonces hay razonabilidad. Por eso, yo no me niego a las nuevas tecnologías, yo no me niego a los desafíos que nos trae los activos digitales, los proveedores de servicios de activos digitales, a las fintech, a las insurtech, a las regtech, legaltech y casi que hasta el bodytech. A nada de eso yo me niego, pero lo que me preocupa es que la gente no entiende los negocios, no le pregunta a su contraparte de dónde sale el dinero y para dónde va, cuántos intervienen en esa cadena, si son locales o internacionales. Entonces es muy difícil decirle que sí o que no a una contraparte si usted no hace lo mínimo que es entender la operación. Bueno, y voy con un concepto que aprendí en Animal Planet, porque miren que todo es provechoso en esta época. La experiencia es la madre de la ciencia, ¿sí? Uno no puede esperar que una persona con un día de graduado sea experto en un área, por eso a mí me preocupa tanto que en algunos países quienes auditan los sistemas no tengan millaje
como digo yo coloquialmente, y no tengan muchas horas de vuelo para entender tanto la regulación como los sujetos obligados. Entonces, no basta con que usted recaude toda esa información que está en pantalla, la entrevista, la visita, los documentos, la edad, la actividad económica, los ingresos, los activos, los egresos, porque nos hace falta un concepto, y es este que aparece allí: desobediencia inteligente. ¿Y qué es la desobediencia inteligente? Cuando hay que saber cuándo no hacer caso. Pero lo que nosotros hemos visto en el mundo de la consultoría, y esto lo digo con muchísimo respeto, pero es el antónimo de lo que ustedes ven en pantalla, vemos obediencia bruta, ¿no? Y cuando uno pregunta en la compañía, ¿y usted por qué hizo eso? Ay, porque mi jefe me dijo, porque el CEO mandó, porque es que íbamos a perder un cliente, porque ya faltaba mucho tiempo para calzar la operación y tocaba operar en ese momento. De manera que es hora de recomendar este libro, El contrato de liderazgo de Vince Molinaro, para todos ustedes que seguramente tienen personas a cargo, y resumo en 4 frases. El liderazgo es una decisión, tómela. El liderazgo es una obligación, asúmala. El liderazgo es un trabajo duro, pues sea firme. Y el liderazgo es comunidad y trabajo en equipo, pues entonces conecte. Por eso ya he dicho que no hay que trabajar en grupo. Vamos a hablar entonces de la Business Judgment Rule, que es una herramienta para tomar decisiones muy interesante y que está basada en los siguientes criterios. El deber de ejercer efectivamente el cargo, por eso pregúntese si usted está haciendo todo lo que dice el manual. El número 2, el deber de vigilancia y supervisión de la alta dirección. Ya recuerden que hablamos del tono en la alta dirección y el tono desde la alta dirección. Número 3, el deber de informarse. A mayor información, menor nivel de riesgo, y al revés. Y finalmente, el deber de dotarse de procedimientos adecuados. Nos consultaban ayer un cliente que si la norma de prevención del soborno hablaba de procedimientos de debida diligencia, porque es que alguien en esa empresa decía que no, que la norma solo tenía una definición. Y yo les dije, pues a menos de que me haya salido más larga la norma a mí, les demuestro científicamente cómo hay 7 apartados de debida diligencia que además dicen que debe contarse con procedimientos para las contrapartes. Entonces, probablemente era una lectura bastante amañada de este señor, de este proceso, que si le tocara hacer procedimientos de debida diligencia, seguramente dejaría de vincular algunas contrapartes. Entonces, trabajen con esta regla de juicio en los negocios. Y lancemos, por favor, Cristian, allá en el máster, la pregunta número 10. ¿Qué riesgo asociado al lavado de activos y la financiación del terrorismo tiene mayor peso en su organización? A, operativo; B, legal; C, contagio; D, reputacional; E, todas las anteriores. Miren que el 79% marcó todas las anteriores. Eso nos está diciendo varias cosas. Una, que hicimos un promedio simple. La otra, que no hay criterios para darle mayor o menor peso a un riesgo asociado al lavado de activos y financiación del terrorismo. Y por eso, como anuncié hace unas diapositivas, hay que tener una visión compartida
en palabras de Peter Senge, que recomendamos para ustedes la lectura de este libro, La Quinta Disciplina. Porque sigue ocurriendo en nuestros países que cuando uno habla de lavado de activos y de financiación del terrorismo, la gente solo habla o de narcotráfico por un lado o de grupos terroristas por el otro. Entonces, pongámonos de acuerdo en lo fundamental y vayamos ya cerrando con los desafíos que tenemos. Desafío número 1, el teletrabajo. ¿Está disponible la información? Yo simplemente aquí les voy a dejar un par de preguntitas. ¿Qué pasaría si usted tiene que hacer un caso para un reporte de operación sospechosa? La información está en digital, la información está en papel, está en un archivo, usted lo dejan salir para ir a la oficina, ¿cuántos van a ir? ¿Qué pasa si el que va se contagia, por ejemplo? Entonces, pensemos en la disponibilidad de la información. Desafío número 2. Bueno, pero antes del desafío número 2, miren lo que nos está pasando en pandemia. El uso de la mascarilla, no importa si usted se va a casar. De hecho, a muchos se les retrasó el matrimonio por la pandemia, no sabemos si eso es bueno o malo. El teletrabajo. Número 3, la escuela en casa. Para los que tenemos hijos, tenemos que acomodar un espacio de la casa para que se convierta en colegio. También está aquí el ejercicio. Hay quienes no pueden ir a los gimnasios, entonces tienen que procurarse su propia rutina. Número 5, los que cumplen años, entonces les toca cantar por Zoom el Happy Birthday, ¿cierto? Y en mi caso, que nos dedicamos a la consultoría y la capacitación, tenemos que entrar a plataformas virtuales como esta y como otras de relevo aumentado. ¿Eso qué significa? Significa que las actividades normales cambiaron su forma de llevarse a cabo. El desafío número 2, cambios en los controles. Ya no hay vinculación presencial. Entonces dependíamos mucho de la vinculación presencial. Yo les hago una pregunta aquí un poco tendenciosa. ¿Usted cree que la vinculación face to face es mejor que la no presencial? ¿Hay mayores casos de lavado en vinculación presencial que no presencial? Yo creo que esto más bien es una oportunidad para acelerar los procesos de digitalización en los sujetos obligados y por ello recomendamos a ustedes leer la guía de identidad digital del GAFI. Por eso la respuesta correcta en la pregunta número 2 era 2020. ¿Sí? Y eso demuestra que ustedes no están leyendo las recomendaciones del GAFI. Y si son oficiales de cumplimiento, me daría mucha pena. Bueno, el desafío número 3. Tenemos aquí la transaccionalidad. Cambios en la segmentación, clarísimamente. Ya se advertía en otras conferencias cómo las personas, los empresarios cambiaron su fábrica, dejaron de producir ciertos bienes para dedicarse a los geles antibacteriales, jabones, mascarillas, y eso no significa que haya una operación sospechosa, significa que cambiamos. Pero al revés, ¿cuántos están enmascarándose en la pandemia para cometer actividades delictivas? Revisen, por favor, sus variables de segmentación. Y como advertía ya, en el reporte de mayo de 2020, se tiene un caso por el GAFI documentado que es el de NPRX, el caso de esta compañía vinculada a la venta de insumos para el COVID-19 en la red oscura, en la Darknet. Y por eso recomendamos a ustedes ver este documental en la plataforma Netflix y ahí cuando les compartamos el material les queda el vínculo de la investigación en la Fiscalía de Virginia de los Estados Unidos. El desafío número 4, la reportería. ¿Estamos cumpliendo legalmente? ¿Estamos mandando a la Unidad de Inteligencia Financiera lo que de verdad es una autoridad la que me está pidiendo información? ¿Podríamos estar en riesgo de entregar información sensible? Seguramente. Y por eso recomendamos a ustedes echar mano del estándar 31.022 de 2020, está calientico, sobre gestión del riesgo legal. Y tengan cuidado que la norma 19.600 del año 2014, hecho en inglés Compliance Management System, y ya casi acabo, don Miguel, es ahora la 37.301 de 2020. Está en versión borrador, solo le falta una aprobación y de ser así, pues los invitaríamos a ustedes a que la implementen porque tiene una característica importante, es que es certificable. Entonces sería buenísimo certificar la compañía en un sistema de gestión de cumplimiento. El desafío número 5 y último, los planes de continuidad del negocio.
Usted se preparó frente a la crisis, usted tiene un centro alterno, digamos, de información, usted tiene dispositivos capaces de comunicar a todos los empleados, usted sabe cuáles son los cargos críticos. Voy a decir cosas muy feas, pero imagínese que se nos muera el oficial de cumplimiento por COVID-19 y también se muera el oficial de cumplimiento suplente. ¿Ya lo reemplazó? ¿Tiene usted un plan de sucesión? ¿Tiene usted una capacitación rapidísima para enterar a alguien y ocupar este cargo tan trascendental en las organizaciones? Y aquí entonces vale la pena recomendar la norma ISO 22301 del año 2012 sobre gestión de la continuidad del negocio, lo que se conocen por los expertos del SARO como el famoso PCN, Plan de Continuidad del Negocio. Pero también echen mano de esta norma ISO 22316 sobre resiliencia organizacional del año 2017 y que ahora, digamos, es bastante pertinente para la situación que todos venimos apuntando. Y les voy a poner la última pregunta. Ya vamos terminando, miren, 3:55, honrando el tiempo y dándole la bienvenida a Juanita Ospina, que sigue ahora en su conferencia. Miren, ¿en su compañía se ha siniestrado el riesgo reputacional y de contagio? Digan A si la respuesta es sí, digan B si la respuesta es no. Arranca el tiempo. Les quedan 29 segundos para contestar y ya comentamos los resultados de esta última pregunta, agradeciéndoles a todos su tiempo para asistir a esta conferencia sobre el rol y la importancia del oficial de cumplimiento en tiempos de COVID-19. Don Cristian, ¿qué nos dice los resultados? Quedan 8 segundos. 76% por el no. Esto parece una contienda política, ¿no? Y les doy una mala noticia. No se les ha siniestrado o no saben que se les ha siniestrado. Y creo que más bien la respuesta es que no saben qué pasa en sus organizaciones, porque la reputación es un intangible de consecuencias tangibles, que la gente solamente le pone cuidado cuando socio René Castro en su certificación de compliance en la Universidad de Nueva York con este libro, Manual del Riesgo Reputacional. Úsenlo y coloquen esa tarea en el menú de pendientes de ejecución inmediata dentro de la compañía. Para ir cerrando, entonces, digamos, es muy fácil pensar lo que todo el mundo piensa en este momento. Sin embargo, pensar lo que todos piensan en 30 años no está en poder de la mayoría. Esto lo dijo Arthur Schopenhauer, el autor del libro El arte de tener razón, que se lo recomiendo mucho. Si son casados, no lo lean, ya saben quién tiene la razón en su casa, pero a mí me preocupa mucho acertar el día después. Cuando uno ve con el espejo retrovisor, es experto en riesgos, pero yo no sé si fuimos bastante previsivos con la información que teníamos a diciembre de la pandemia. Para concluir, entonces recomendémosles otro texto para dejarlos leyendo. Cuando el titular eres tú. Y ahí van a encontrar la metodología del compás del valor o el Value Compass, para que aprendamos a hacer comunicados de prensa, para que aprendamos a hacer comunicados a contrapartes y evaluar si yo debo o no contestar, en qué términos debo dirigirme para contener, ojalá no, pero ese siniestro reputacional, porque no olviden que la reputación se puede siniestrar aunque la información sea falsa. Y cierro mi presentación con esto. Se debe hacer todo lo que se escribe y se debe escribir todo lo que se hace.
el profesor Alain Casanova, a quien tengo el gusto de conocer personalmente y que invité el año pasado al Congreso de la Asociación Bancaria de Colombia, abogado y experto en estas materias, dice: necesitamos una sincronía entre lo que usted hace y lo que usted escribe. Si no, vamos a determinar rápidamente que hay un desbalance en ese sistema de dicho sujeto obligado. Nos despedimos entonces con este video. Don Cristian en el máster tenga la bondad y ponemos el video de que salimos más fuertes, no salimos más gordos. Tengan mucho cuidado con su alimentación en época de pandemia. Vamos con el video, por favor. Aguantar no es fácil, pero lo hemos hecho. En realidad lo hemos hecho siempre, porque aquí no somos muy de rendirnos. Somos peleones. Y cuando peleas, sacas lo mejor de ti mismo. Después de tantos días ya solo piensas en ganar, en fijarte en las cosas que empiezan a cambiar. Esas son tus pequeñas victorias. Y te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Solo que ahora lo sabes. Y es cuando te sientes preparado para decir: allá voy. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es nuestra fuerza. La fuerza con la que vamos a salir. Bien, entonces, volviendo a la presentación, aquí les quedan nuestros datos de página web. Los invitamos a consultar nuestras cartillas, publicaciones, videos, que pueden venir muy bien para sus labores diarias. Nosotros les atendemos aquí y en Panamá con muchísimo gusto. Y al final, pues, mis datos por si se requiriera algo en el mundo virtual. Pero mientras tanto, doy un gran agradecimiento a Juan Carlos Restrepo y todo su equipo por esta invitación, por el trabajo que venimos haciendo en la consultoría con los juegos, pero también a todos aquellos que están en el detrás de cámaras, que probablemente no salen aquí y que no se conocen sus nombres, un reconocimiento especial. Y finalmente, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Don Miguel Gómez, estoy atento a sus preguntas. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Pablo, por su excelente exposición, su excelente conferencia taller. Nos ha dado un repaso, digamos, en el tema de Prevención Lab, en relación con todo lo que es la historia, gestión del riesgo, los aspectos conceptuales, errores del compliance, la nueva normatividad, los cambios que tenemos ahora con motivo del COVID-19, las áreas de impacto y por último los desafíos. Y nos deja Juan Pablo usted también con unas reflexiones que no es dejar de hacer los negocios, sino hacerlos mejor y hacerlos de forma segura. El riesgo LAF es un riesgo que nos afecta a todos. Todos tenemos el riesgo LAF, no importa la compañía, el sector, industria. Una compañía no evita el riesgo, lo tiene que prevenir. Compliance, son unas reflexiones de bastante fondo y de bastante peso. Y el concepto del oficial de cumplimiento debe ser validado por un tercero. Ahí nos pone a reflexionar sobre la independencia y la autonomía, pues, del oficial de cumplimiento. Nos llega por la plataforma, Juan Pablo, varias preguntas, pero por ahora del tiempo quiero hacerle una pregunta, por favor. Tema, pero en especial nos dicen, ¿qué recomendaciones puede usted dar a los oficiales de cumplimiento en la pospandemia? Muchísimas gracias por sus palabras, por concluir, digamos, con las ideas centrales de nuestra conferencia. Y en las recomendaciones de la pandemia podríamos decir que el oficial de cumplimiento debe entrenarse en materia de tecnología. Si hay un aprendizaje que nos está dejando el COVID-19, es la dependencia a la información y de la información. El mundo como lo conocíamos cambió, la manera de transar también cambió. Otra recomendación después de la pandemia, y retomo las palabras de Alberto Lozano, es que no habrá que dormirse en los laureles cuando nos digan que ojalá
no haya COVID-19 o que la vacuna tiene un funcionamiento adecuado, sino que hay que evaluar nuestro sistema de gestión del riesgo con esas nuevas formas de hacer negocios. Probablemente las relaciones con proveedores, con empleados y con clientes será distinta. Entonces, uno de los consejos que puedo dar para los oficiales de cumplimiento en la pospandemia es que hay un gran cambio en la forma de hacer las cosas. Probablemente muchos negocios darán un giro. Piensen ustedes en aquellas oficinas rentadas por compañías que tienen funcionamiento en varios países del mundo, que con ocasión de la pandemia se dieron cuenta que podían funcionar desde casa y ahorrarse, digamos, el arrendamiento. Piensen ustedes, por ejemplo, en qué tan importantes se volvieron los sistemas de domicilio y las fintechs para acercar más a las personas a sus transacciones. Y creo que para cerrar, el mejor aprendizaje de la pandemia es que tenemos que valorar lo verdaderamente importante. La pandemia nos enseñó que hay muchísimas arandelas, muchísimas cosas que dábamos por sentada en la vida y creo que ya no es así. Así que de mi parte, pues sean muy acuiciosos en la gestión del riesgo, entrénense en tecnología, no desfallezcan en una actualización de sus matrices de riesgo y busquen respaldo de la alta dirección. Esa sería mi respuesta, Miguel. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Rodríguez, nuevamente por su excelente conferencia, por participar con nosotros activamente en esta quinta versión de Congreso LAF América 2020 y esperamos seguir contando con usted en futuros congresos y reuniones. Gracias, un saludo.